Bueno, regresamos a la hora del martillo y bueno, voy a de una vez presentar a mis invitados, una mesa de lo más ecuménica. Tengo aquí, en primer lugar, el pastor José Brown, mi buen amigo, gran sentido del humor, un pastor chévere. Pastor, buenas noches. Muy buenas noches, Diego, y a la teleaudiencia de Telepacífico. ¿Cómo se llama su iglesia, pastor? Tiene un nombre genérico. ¿Qué es cuál? Cristo el Rey, porque es que no hay sino un rey. Hoy hay que hablar de la visita de Jorge Mario Bergoglio. Ah, sí, bueno, pero no se me vaya a poner... Pero por eso, no, pero quería decir que no hay sino un rey, ¿no? Bueno, él es... pero sigo siendo el rey. Jesús. Como dice la canción. El padre José González, mi gran... Hoy todos son amigos. El padre José González. Buenas noches, Dieguito. Amigo y persona respetada. Si todos los curas fueran como José González, la iglesia estaba disparada. Un hombre que cree y que se cree el cuento, que dice las cosas con convicción. Bienvenido a la hora del martillo. Muchas gracias y un saludo para todos los televidentes. Oye, y mi amigo también Roberto Rodríguez, el político más grande del Valle del Cauca. ¿Ah? Diego, un gran saludo a cada uno de nuestros televidentes. Concejal de Cali por el Centro Democrático. Así es. Eso, aquí todos somos revividos porque el Centro Democrático es casi como una secta. Entonces, allá también tienen su pastor. Entonces, aquí todos tenemos nuestro carácter religioso, ¿o no, doctor Roberto? Sí, señor. Pero feliz. Y no lo niega, ¿verdad? No. Y no lo niega. Oh, no. Eso, lo que dice Uribe, el Centro Democrático, es misa. Yo, padre, eso mejor dicho. Cuando llega Uribe a una ciudad, sale los del Centro Democrático como a recibir como el Papa hoy allá en Bogotá, más o menos. Es un gran líder, es un hombre que llena nuestras expectativas políticas y de verdad lo seguimos desde corazón, no es por cuento político, es de corazón. De corazón se lo cree. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar preguntando, y pues la idea es que esto sea un conversatorio, que se quiten la palabra, que rompamos un poquito los esquemas. Sí. Pero comienzo a preguntarle al pastor, que ya comenzó a echar vainas sin yo preguntarle, ¿qué significa para Colombia, qué le deja a Colombia la visita del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio? Jorge Mario, yo no puedo contestar qué siente Colombia, pero puedo contestar qué siente una persona como el pastor Brown o los cristianos y los evangélicos. Yo no sé si el que llega es el representante del Estado Vaticano y es una visita política, o llega para los católicos el representante de Dios en la tierra. O las dos. No tenemos. O las dos. Es que los evangélicos no tenemos representante de Dios en la tierra. Ustedes son directos, sin claro, intermediarios. Como debe ser, como debe ser. Ahora, ¿por qué tiene sede en Roma si Jesús como cristiano, como Cristo, nació en Jerusalén? Debía ser una iglesia católica, apostólica y de Jerusalén, pero es romana porque el imperio romano que dominaban, no, la asimiló a los cristianos y la catolizó. De manera que yo tengo como un sabor agridulce. ¿Por qué, hombre? Porque yo creo que esto va a exacerbar un poco la religiosidad del pueblo colombiano. Está bien. Que es hipócrita. ¿Por qué? A ver, claro. Diga, a ver. ¿Por qué no va a ser hipócrita si llega el representante? Ay, Dios mío. Llega el representante y resulta que lo reciben todos los que tienen el país postrado. ¿Por qué? Si la Biblia dice no robar, ¿cuál es el séquito de personas que están con él acompañándolo? Los corruptos del país. Entonces, yo tengo ese sabor agridulce, porque sí quiero hacer una diferencia. Una cosa es religiosidad y otra cosa es espiritualidad, mi querido Diego. Yo creo que el mensaje de Jesús en la Biblia es un mensaje espiritual, no religioso. La religión tiene mucho de imperio, de política, de costumbre, de folclore. De la religión en general. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto estoy contento o preocupado. Eso sí me lo voy a tener que ayudar José González. Bueno, padre José, se nos metió al rancho de entrada el pastor. Sí, no, con el respeto que me merece. Oiga, ya vinieron una vez acá y hice todo lo posible para que pelearan y no lo creo yo. Con el respeto que me merece, no. Yo sí estoy feliz y los católicos estamos muy felices. Si uno toma la Biblia, que usted la tiene ahí, el capítulo 16 de San Mateo,
Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no la derrotarán. Te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra queda desatado en el cielo, lo que ates queda. Entonces nosotros vemos en Francisco al Pedro de hoy. Él es Pedro. El sucesor de Pedro. El sucesor de Pedro, él es el Papa y él es el jefe de la iglesia. Oiga, Él es el que nos da la guía. Y por eso hoy, perdóneme, si habían corrupto, yo no lo sé, porque yo no soy capaz de juzgar a una persona. Y me tomo palabras del Papa Francisco. Lo que sí sé es que la mayoría era el pueblo. Si usted vio la avenida del Dorado, la avenida esa gente lo estaba aclamando. ¿Por qué a ellos no los ves y sí ves a un político? No, porque José González, el problema no es aquí quién lo recibió. El problema es aquí que estamos en una emergencia moral. Está diciendo todos los noticieros esta semana. Colombia está en emergencia moral. Pero de pronto la venida del Papa ayuda a... Eso es lo que me deja el sabor agridulce. Aquí han venido 2 papas anteriores. ¿Quedó bien el país después de eso? No. Pues no. Vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a su misa. Así no dice pues ¿Qué? su amigo... ¿Pablo Gallinazo no era? No. ¿No era? ¿Cuál era? Su amigo Serrat. Serrat. Sí. Venga, pero, A ver. Pero venga, Sí, padre, venga una pregunta. Evidentemente eso dice que usted no nos dice cuál es su interpretación de... Así es el texto, es que ahora lo dice. Pero ha habido papas muy malos, hola. Ese Alejandro VI, el Papa Borgia, eso era terrible, tenía hijos y era corrupto. No, pero yo respondí también a lo era que sucesor, y era también sucesor Diego. de Pedro. No, sí. Porque es que Pedro negó al Señor 3 veces. Sí, por eso no es infalible. Infalible en cuestión de... Apártate de mí, Satanás, le dio en una ocasión. Le dijo, claro que sí. A ver, la pregunta, o más bien la conversación con el pastor José Brown es que había muchos corruptos. Gracias a Dios usted los pudo ver, pero yo tuve ojos para ver a toda esa gente que cree, que ve en el Papa Francisco al Pedro de hoy. Y ustedes saben, el Papa con la sencillez, con la cercanía, con esos mensajes que ha dado contundentes, el Papa ha ayudado mucho a despertar la fe y a fortalecer la fe, a revivir la fe. También me parece que decir, no, yo miré más bien la cantidad de gente que corría, que salía, que le decía, Francisco, amigo, Colombia está contigo, y ven en él un representante de Cristo en la tierra, como lo eres tú cuando tienes la palabra y das la palabra. Roberto Rodríguez, ¿qué vio? ¿Vio corruptos o vio pueblo? De ambos, pero estoy feliz. Recibí la bendición. Usted tiene una pata acá y otra pata allá porque su jefe Uribe le mandó una carta al Papa, mejor dicho, tenaz. Yo soy católico y estoy feliz. Y me tocó por televisión, con la tusa, como usted dice, desde aquí, pero estoy feliz. No tuvimos los 30 millones para pagar para ir allá a Roma a venir con el Papa. Pues Diego, aquí hay pues muchas cosas en la mitad, mucho chisme, que dicen que el Papa no vino, por esos chismes y rumores que hoy tiene la iglesia. Pero yo estoy feliz. Déjeme decirle que yo estoy feliz y creo que es muy positiva la venida del Padre. Estoy feliz y yo creo que a los colombianos les va a servir mucho. A mí me está sirviendo mucho. Lo único que pido es que ojalá no se vuelva un hecho político, ¿no? Que no se vuelva una excusa. Pero el doctor Uribe también lo está utilizando como hecho político porque aprovechó para mandarle una carta con un memorial de agravios, doctor Roberto. Pues cada uno, pero sí, lo único que pido es que no vaya a ser una excusa. Una excusa para la impunidad en Colombia, para legalizar impunidad. Es que esa es la preocupación. Usted tiene un sabor agridulce como yo. Sí, pero estoy feliz como católico. Respeto y me siento con admiración. Lo admiro. Ese es un humanista. ¿Admira al Papa o admira a este Papa? Admiro como persona, lo admiro como representante, lo admiro como el jerarca de la iglesia. Ha tenido pantalones para organizar una iglesia, pantalones para decir lo que algunos no han dicho. Y está haciendo las cosas bien. La gente se convoca cuando el Papa sale a las calles y eso genera, sí, y a mí no era como Ratzinger, que parecía un pastor alemán, pero de los de 4 patas. A propósito de Ratzinger, que nos diga el reverendo José González, ¿por qué hay 2 papas vivos?
José Galat, que es más católico que nosotros. Uy, Dios mío, pero eso está mandando la caverna de la más oscura. Pero espere y verá qué dice él. ¿Cómo es posible que haya un papa vivo sin el anterior muerto? El segundo es impostor. Eso es lo que dice la ley canónica. A ver, diga, no lo dice. Claro, no lo dice. Contéstele, padre. Primero que todo, tiene que conocer el derecho romano. Por eso. El derecho canónico. En 700 años nunca pasó. Bueno, pero primero... bueno, pero primero el Papa puede dimitir. Y durante muchos tiempos se vio que dimitía. Si el Papa lo eligen ad vitam, mientras viva, pero él puede dimitir. No lo pueden quitar. No lo pueden quitar. Pero él puede dimitir. Dicen que lo quitó la mafia vaticana. Entonces, yo no sé hasta qué punto el Espíritu Santo funciona con esa mafia. Y también cómo usted le da crédito a lo que dice él. Si usted escucha al doctor Galán, que lo respeto. Galat. Sí, Galat, que lo respeto. Él está un poquito senil, ¿no? Pero yo lo respeto, pero yo no puedo aceptarle lo que él dice. Lo respeto, pero no lo sigo. Claro, es que no se puede aceptar porque usted es católico, claro. Lo que él está diciendo es muy sencillo. Él está diciendo que cómo es posible que el representante Francisco hable en contra de la palabra revelada. No se puede. No, pero no es verdad. Claro. No es verdad. Entonces yo no sé dónde está la verdad. No es verdad, porque no sé qué interpretación le da la Sagrada Escritura. Es la primera vez que yo veo eso. Porque si alguien interpreta la palabra como debe ser y la enseña... Él está diciendo, por ejemplo, que no hay infierno, que son un estado. Pero venga. Claro, qué bueno para los católicos, es que no hay infierno, no hay juicio. Pastor. Infierno claro, existe. Entonces, porque él no le dice que es un estado. Señores, un lugar. me toca tocar aquí. Úselo. Bueno, independientemente de... Oiga, hace días no usaba yo el martillo. Cuando uso el martillo, cuando el programa está bueno. Independientemente de que usted crea que el Papa es el Papa o el Papa no es el Papa, de acuerdo a su religión, ¿cómo evalúa usted a Jorge Bergoglio como líder? Es decir, ¿le gusta como el tipo de liderazgo que tiene, lo que proyecta? En matemáticas hay un problema. En la teoría de conjuntos, cuando alguien pertenece a la intercesión de dos conjuntos, es un lío. Por ejemplo, en un pueblo hay un barbero, un peluquero. Entonces hay dos clases de gente, los que van al peluquero o los que se peluquean a sí mismos. ¿De qué grupo es el barbero? Si no dicen un barbero. Pertenece a los dos. El problema con Jorge Mario Bergoglio es que es un gran líder del Estado Vaticano y de una organización religiosa que es la Iglesia Católica, como fue un gran líder Juan Pablo II, que paró con Walesa el avance comunista en Polonia. Son grandes líderes. Pero que sean el representante, usted el versículo que nombró el padre González sobre esta piedra, podríamos hablar de él. Esto es una mala interpretación del texto. Pedro, eso sí es subjetivo. Pero voy a decirle por qué, rapidito. Pedro, ¿qué dice la gente de mí? Que tú eres el Mesías. Sobre eso edificaré la iglesia. Perdón. Sobre esa declaración. Leamos el texto. Leamos el texto. El capítulo 16 dice, Jesús en Cesarea de Filipo se detiene y le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le dicen, unos dicen que Elías, otros que Jeremías, unos que Juan el Bautista, o uno de los antiguos profetas. Y ese persentir que Jesús pide es bueno porque pone a los mejores, pero no está contento porque no es él. Y se vuelve a los discípulos y dice, para ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ajá. Y Pedro se adelanta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Esa es la gran revelación. Sí, pero no lo pare, punto y coma. Y Jesús se vuelve a Pedro y le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, aquí no vamos a resolver pero en el capítulo siguiente le dice Satanás. Pero venga, aquí no lo vamos a resolver la reforma y el problema de Lutero, eso lo vamos a resolver aquí sentados. Se requerirían varios programas. Pero no se puede partir la escritura. La escritura seguida. ¿Y por qué le dijo Satanás después? Bueno, vámonos a comerciales. Vámonos a comerciales que esto está bien. Esto promete. Vamos a ver si tratamos de resolver el problema de Martín Lutero y de la reforma y de Enrique VIII esta noche. Vamos a ver si podemos, doctor Roberto, a ver si usted me ayuda. Mientras resolvemos este lío entre estos dos respetables miembros de sus respectivas iglesias. Bueno, ¿y por qué fue que el Papa no vino a Cali?
Comencemos. ¿Usted qué cree? ¿Qué razones tuvo el Papa para no ir a Cali, mi querido? No, yo no sé, no tengo ninguna idea de por qué. No sé quién escoge el itinerario, no sé, eso está como para mí en misterio. ¿Usted qué piensa? Vamos a dar de último a la palabra de Cristo, pues al representante, tampoco, no me estoy confundiendo. Siga, Roberto. Oh, se ha especulado mucho, Diego. Eso, las redes hoy son peligrosísimas para la especulación. Claro, es que uno no sabe, Roberto, el problema de las redes es que qué es verdad y qué es mentira. Entonces... Me tocó escribirle al arzobispo preguntándole de eso que estaba en las redes, que decía que parte de la no venida del Santo Padre era porque se había perdido una plata, que 4.331.000 millones de pesos, que se puso en una pirámide. ¿Usted cree que el Papa está enterado de esas minucias? Pues vaya uno a saber. Pero sí le escribí pidiéndole que ¿Al Papa o a...? No, al arzobispo y al... de todos modos pidiéndole, porque si eso es mentiras, que lo aclaren. Porque eso le hace daño a la iglesia. ¿Usted tiene conocimiento de la plata que perdió en la pirámide, padre? No sé. ¿Y esa pudo ser la razón de no venir acá? ¿Usted a qué atribuye, padre, la no venida del Papa? No, dígame. A mí me gustaría que no especuláramos en eso, aunque la gente puede especular. Claro. A ver, pero primero hay una comisión de Roma decide? Que viene. ¿Quién decide cuándo va el Papa? Primero, cuando el Papa decide venir, él conforma una comisión. Cuando viene la comisión, aquí crean una, el episcopado crea una. De Cali, uno de los obispos auxiliares estaba en la comisión, Monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, que es un obispo auxiliar de Cali, oriundo de Cartago. No quedó Cali por una cosa, porque venir a Cali debería ir a Quibdó o debería ir a Buenaventura, y el Papa no puede hacer tantos viajes. El Papa, por su salud, por su edad, 81 años, tiene que regresar a Bogotá todos los días. Pero podría haber venido a Cali nomás y me llama a Guadalajara. No, sí, pero por acá, era por lo del Pacífico. Lo del Pacífico. De todas maneras, la comisión, para no especular, la comisión dijo que Villavicencio. Hasta ahí sabemos. Pero ahí hay que sumarle la edad de él, que él no puede hacer tanto. ¿No? 81. Es que en los 81 años... Juan Pablo II vino cerca de 60 años. ¿Tenía 60 cuando vino? Yo creo que tenía un poquito más, pero sí estaba mucho más joven, sí. Estaba mucho más... Venga, hay una... A mí me... Aunque usted me dice que no especulemos, pues yo le pregunto a usted para no especular. Sí. Una de las versiones que tengo yo es que el problema es que Monseñor Darío Monsalve no está en la rosca de la conferencia episcopal, que porque es un hombre de posiciones muy progresistas y que a los obispos no les gustan esas posiciones. Entonces, que como el hombre no tiene peso en la conferencia episcopal, que por eso no vino el Papa, que no pudo hacer influencia, no pudo hacer presión. ¿Será eso verdad? Yo no lo creo. Por dos cosas, porque nosotros, si se quiere, nosotros de Cali, ahí había un obispo auxiliar, pues un comité el que elige, y a Roma se manda la propuesta que manda el episcopado de la comisión esta, y ellos eligen. Pero es que da mucha tristeza que vaya, por ejemplo, ir a Medellín, ¿no? ¿Por qué Medellín sí? Medellín, una razón. Cali no. Una razón. Los paisas siempre nos ganan en fútbol, hasta con el Papa nos ganaron. Vea, no. Está bien, Diego. Nacionalmente pero si quiere la razón para Medellín, en Medellín se celebró la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano, el CELAM. Y está cumpliendo 50 años. Es una de las razones. Una de las razones. Pero aquí sí, aquí... No, es una de las razones. Esa se la digo. Esa sí la sé por Medellín. ¿Por qué? Y Villavicencio dicen que es capital de las víctimas. En Villavicencio no pasó nada. Villavicencio no me parece que sea una ciudad representativa de la violencia en Colombia. Pues mucho más Tumaco, mucho más una ciudad... Hay muchas ciudades que han sufrido mucho más la violencia, padre. No, sí. Yo las otras razones, pero Medellín sí, los 50 años de la conferencia episcopal de Medellín, que se llama Medellín. En Cartagena parece que fue porque era la tierra de San Pedro Claver, que era jesuita, y entonces el hombre quería hacerle un homenaje a los jesuitas. No, pues yo no sé, de todas maneras estamos muy tristes que no haya venido. Claro que sí, hubiéramos querido que esté en Cali, pero eso hay un comité que al final dirime. Al final del día, después de que el Santo Padre se vaya y se decante un poquito, es que van a salir todas las versiones.
Y le tocará ya a la iglesia aclarar, porque aquí de verdad, y lo he pedido con cariño a mi iglesia, eso hay que aclararlo, hay que aclarar muchas cosas. Pero no ahorita en esta añada cuando estamos con felicidad. Pero también sí. Las cosas, doctor Roberto, las cosas hay que recibirlas, depende de quién las venga. Así. Y esas versiones surgen por una persona que a mí sinceramente no me da confianza. A mí de padre Robledo, yo no le creo a ese padre Robledo, me parece que tiene una tuerca suelta. Pero hay que salir a aclararlas. Eso no se puede dejar que eso crezca. Porque entonces ya llegan los contradictores de la iglesia a volverlas ciertas. Debe salirse a aclarar, debe salir a decirse que eso no es cierto. Que el padre Robledo no tiene razón. Bueno, hay que decirlo. Aquí nos embolataron, padre, y yo sí creo que la feligresía del Pacífico, es decir, una región como el Chocó, padre, sí, tan sufrida, ¿cómo le hubiera servido al Chocó la presencia del Papa? Tumaco, Buenaventura. Bojayá, un sitio tan emblemático. Yo entiendo, pues, que el Papa ya está catano, pues, y que hay que cuidarlo, pero... No, pero sí, lo que escuchamos, señor Juan Carlos, que obispo Sila, que me dice, mire, si él va a Quibdó, él entra, pero no sabe si va a salir ese día, porque es que no hay vuelo. Porque hay que salir a las 3 de la tarde. Hay que salir, o antes, y a veces no se puede. ¿Y qué pasa si lo ponen ahí a dormir o yo no sé? No me pregunte las razones que qué pasa por eso, sino que el comité, es que hay unas personas que lo asesoran. A lo mejor el comité dijo, no podemos llevarlo para allá. Me parece que es más selectiva la cosa, pues yo creo que yo no le veo trascendencia al itinerario, escogió las ciudades. No, pues como usted no es católico, pues no está contento. No le da piquiña. Como no está contento, entonces no tiene tusa. No. Él está contento porque no se le daña el mercado, porque viene el Papa aquí, revive la fe católica y entonces de pronto algunos de los de la iglesia se pasan para acá o algunos que se pasaban para allá no se pasan. Pero no puede ser también el efecto boomerang contrario. ¿Cuál? Que ven tanta política mezclada allí, que si usó una pirámide, que si es por presupuestos, que si hay un representante, que si no quieren a Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Entonces yo no le veo tanta política a la fe, pero sí a la religión. Es que uno de los problemas es este. Ojalá y yo no quede sino esta noche con una enseñanza para la teleaudiencia de Telepacífico y martillo. Sería un buen martillazo. La hora del martillo. Puede ser el martillazo, mire. Caleños, seamos menos católicos y más espirituales. ¡Pam! ¿Y por qué católicos? Pues dígale, si seamos menos cristianos. Menos religiosos. ¿Cuál sería la razón? La razón sería esta. Caleños, seamos menos religiosos y más cristianos. Esa sería una buena enseñanza de esta visita. Sí, gracias al revés. ¿Usted qué opina de eso? Eso es un juego de palabras. Eso ahí no hay esencia. Deme ahí razones. Le doy razones. Tres porque no me ocurre. Porque se me está enfriando. Tres razones. A ver. Religión es que hay más intermediarios. En la Biblia no hay sino uno. Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, la religión me pone una cantidad de intermediarios, San Nicolás de Tolentino, bueno, en fin. ¿Ustedes no creen en los santos tampoco? No, pero ¿por qué intermediarios si tú puedes ir directamente a través de Jesús? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué? Quitémosle los intermediarios y vámonos a la espiritualidad de la Biblia. En segundo lugar... Los intermediarios siempre le quedan con el grueso del negocio. Sí, siempre. Claro, eso le ponen peaje a todo. Entonces, mire, una segunda razón. Dejemos tanta encíclica y tanto investigar qué vericuetos se dan o qué intríngulis hay para elegir las ciudades y vámonos directamente a los textos de la palabra de Dios. Quitemos tanta encíclica y metámonos en el Evangelio. Pero uno necesita que le ayuden a interpretar el Evangelio porque eso es difícil de entender. Pues, hombre... Entonces ahí le está usted acusando al padre José González. Es difícil de entender porque la iglesia no ha sido madre y maestra de esto. Ha dado mucha religiosidad, pero poca Biblia. No. Es más, mire usted. No, es sencillamente observar esto. Observe la salida de una iglesia evangélica y todo el mundo va con Biblia. Observe una salida de la iglesia católica, nadie lleva la Biblia. Llevan la Biblia por dentro. No, eso no se hace. Venga, le cuento una cosa. A ver. No hay Eucaristía donde no hayan 3 lecturas de la palabra de Dios y se explique la misa, se explique la palabra. La palabra. Usted fue católico y usted sabe que si uno va a una Eucaristía es la palabra. Ahí no hay otra cosa, es la palabra. Después sigue la celebración con el pan y el vino, las especies. El problema, padre, es que a mí me parece, pues no, la misa es buena cuando el cura es bueno.
La misa es muy Sí, mala. lo que pasa es que hay unos instrumentos que no vamos tan buenos, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Usted Pero le voy a decir una cosa. Yo le quería decir una cosa con mucho respeto a José Brown, que es mi amigo. A ver, yo conozco personas, él me ha mandado gente a mí. Él. ¿Se acuerda de una persona que iban a operar? Que está con un problema. Sí. Bueno, le voy a contar una cosa. Yo una vez hablé un momentico con la chica y dice, él me ayudó tanto. Uno no es Dios, el Papa no es Dios, pero sí que ayuda. Usted ayudó a tanta gente aquí con tus programas de radio, con tus mensajes. Y vos no, pero es que tanto intermediario. Usted es un intermediario de Dios. Es verdad, usted no es intermediario. No necesita. Yo no, pero usted no es intermediario, padre de burlas. Ese es un punto bueno. Quiero decir una cosa. No, ese me gusta el punto. Hay mucha gente que me ha dicho, ese señor me ha hecho volver a la fe. Son intermediarios, no te creas así, pero son intermediarios. No. Por vos, por medio tuyo, mucha gente se ha acercado a Dios. Por medio de muchos curas, aunque no seamos santos. Hay gente que se ha acercado a Dios, ha conocido la palabra. Aquí la cosa es que ustedes son los intermediarios. ¿Cómo que no? Intermediario no. ¿Qué? No, instrumento. Intermediario. Es lo mismo, da lo mismo. Es la misma perra con distinta vasca. Esto es un instrumento. Óigame bien, lo que le quiero decir es intermediarios, pero ¿por qué le vamos a poner a la llegada, a la presencia de Dios más escalones cuando Jesús dice yo soy el camino? Nadie viene al Padre sino por mí, no por el Papa. Sí, pero Dios no puede sentar a esperar allá arriba a que la gente llegue sola. La gente necesita una orientación. Para eso están los pastores, y los pastores son, para mí son tan intermediarios como los curas. No, pero yo agradezco mucho los piropos de Padre González, pero que yo he sido un instrumento. Eso me alegra oírlo. Pero una cosa sí le quiero decir, Padre González, si le quitáramos tanta tradición, tanto folclor, tanto intermediario y tanto rito a toda esta cosa y encontráramos más viva la palabra de Dios, habría más espiritualidad en nuestro pueblo colombiano, se lo puedo asegurar. Hay más espiritualidad de lo que ustedes imaginan. Ustedes creen que solamente lo que ustedes dan crea espiritualidad. La Iglesia Católica da espiritualidad, tiene sus grupos de oración solamente con la palabra. Lo que pasa es que conocer un poquito más de adentro. Con respeto, pero con tristeza veo esto, que a veces nuestros hermanos cristianos, ellos se quedaron con lo de Martín Lutero, sola escritura, solo ideo, solo Dios, sola escritura, sin intermediarios. Y vaya uno, coja un pastor que va creyendo fama y verá todos los intermediarios que tiene. Y él es intermediario, él es el que baja a Dios, él es el que habla con Dios. Y no es Dios. Bueno, entonces, con el respeto que me merece, porque los quiero y los respeto. Su trabajo es valioso, pero no descalifiquemos. Ahora seguimos con esta discusión que está muy interesante. Nosotros salimos, padre, a preguntarle al pueblo, a la gente, que qué opinaba sobre la venida del Papa y que qué creía que le va a dejar la visita del Papa a Colombia. Perfecto. Miremos, me parece que esa Vox Populi en inmediaciones de la iglesia aquí del pastor. Sí, yo ya me imaginaba el comentario. Le voy a hacer una pregunta a los tres, pero me van a responder cuando volvamos de comerciales. ¿Se justifica invertir 28 mil millones de pesos para la visita del Papa? Me responde. Oiga, siguen discutiendo After the Record. Aquí Roberto Rodríguez está de lo más divertido viendo discutir a los representantes de la iglesia. ¿Usted ya sabe por qué fue esa pelea de la reforma y todo eso? ¿No? ¿Qué está viendo? Pero hay que mandarlos como un retiro, pero con algo más de tiempo. Con unas bebidas espirituosas. Sí. Tenemos una pregunta, Teo, venga echando la vaina al jefe de Uribe, hola. Sí, no, qué terrible, hola. Qué falta de respeto. ¿Se justifican, ustedes pues, se justifican los 28 mil millones de pesos, doctor Roberto Rodríguez? Mucha plata. Pues a mí me parece poca, con toda mermelada que entrega esta presidencia. Eso es más bien poco, Diego. Sí. Eso, mermelada, eso pasó por allá hace largo. Todos esos escándalos de la corte, que eso usted habla de 20.000 y 30.000 que son mayores. Eso vale un abogado de ñoño. Por eso, esto realmente es más bien poco. El abogado de ñoño vale 28.000. Se habla del acuerdo de paz que vale 7 billones en el primer paso. Entonces, 7.000 millones no es nada. La paz es costosa, ¿usted qué cree? Pero no, la misma realmente, para la felicidad que hoy tenemos los católicos, para esa convocatoria, yo creo que eso me parece bien. Así me ha costado más. Yo comparto que se debe. ¿Qué opina el padre José? Dos cosas. Diga la primera versión, porque después de lo que diga él, usted va a volver a hablar. No, a lo mejor no. Primero, yo creo
que el Papa le cuesta a Colombia nada. ¿Cómo así? Nada. El Papa viene en un avión de Alitalia que siempre se lo da a Alitalia. Y se va a ir en un avión de Avianca que lo va a pagar Avianca. ¿Se va en Avianca o en Alitalia? No, en Avianca. ¿Ah, sí? Sí, y los recorridos de aquí los paga eso. Los carros, los papamóviles, Chevrolet se les dio. Que no batimóviles, como es una periodista. No, también lo dijo, también lo escuché. Primero eso. Cualquier obra no van a ir pavimentando y ya pasa el Papa y van a levantar eso. Eso queda para cada ciudad. Entonces, hay que gastar, por ejemplo, en seguridad. Pero no solamente por el Papa y no por la multitud de gente. Mañana en Bogotá van a haber entre 700.000 personas y 1.500.000 personas. Tal vez más. Hoy, con lo que vimos hoy, a lo mejor va a batir récord. Lo mismo está en Cartagena, lo mismo en Villavicencio. Taquillero, el Papa es taquillero. Es taquillero. Entonces Él es un hombre carismático. Entonces, el Papa no, mire, él no va a dormir en un hotel, no va a ser desocupar pues un hotel, él va a dormir a la Nunciatura, donde está su embajador, que es el nuncio. Y las comidas, todos los regalos que lleva, la gente las ha dado, se las va a dar. 28.000 millones de barras, ¿usted qué opina? Me parece carismático. ¿Cómo así? Explíquese. Sí, me parece muy carismático. ¿Y por qué? Cuente. ¿Usted cuánto le hubiera invertido a eso? No, bueno, hay que invertir porque el que invita tiene que gastar. Pero en Voz Populi varios opinaron. Usted dice que esa encuesta la hicieron en los alrededores de la iglesia del Pastor Bravo. Suya. No. Pero bueno, la gente piensa que no se debe invertir tanto dinero en una visita que pues es la tercera que hace un Papa a Colombia. Y realmente los dividendos espirituales que yo podría evaluar no son muchos. Los dividendos religiosos son bastantes. Entonces yo pienso que Roberto tiene razón, si se comen en el Congreso todos esos dineros... Pero venga, ¿cuál es la diferencia entre el dividendo religioso y el espiritual? ¿No es lo mismo? ¿No usted está pidiendo que la religión sea más espiritual? El dividendo religioso es que exacerba los católicos para que cuando estén cerca del Papa se sientan que les han perdonado, borrón y cuenta nueva, peco, rezo y empato. Espiritualidad es que él hiciera un llamado a que la gente busque a Jesús y la Biblia, que es donde funciona el Espíritu Santo. Yo digo que le hace ese llamado. Pero eso sí es... Claro. O no conoces al Papa o no lo has escuchado. O no lo he escuchado. Mire, pero es un llamado no hagan gavilla, no hagan gavilla. Todos los discursos del Santo Padre. Él tiene unos discursos, tiene unas recomendaciones y tiene unas homilías. Todas están basadas en la palabra de Dios. Claro. Todos los escritos que ha hecho el Padre. Es un llamado permanente. Sí, es un llamado permanente. Es que el llamado no debe ser alrededor de la Biblia, alrededor de Jesús y su bendita palabra. ¿Por qué tiene que ir a visitar unas invocaciones que hay en Colombia? Llevar a la gente a más idolatría, mi querido Diego. Va a entronizar a no sé qué patrona de Colombia. ¿Por qué? Yo lo que digo es que él debe ser más bíblico y decir, mire, pueblo colombiano, ¿quieren un real cambio? Tienen que nacer de las cosas espirituales. Pero a mí lo de los santos me gusta porque me parece que los santos son unos referentes, son unos ejemplos de comportamiento. A mí me parece que al ser humano hay que explicar las cosas, hay que hacer desmenuzados. Y me parece que los santos cumplen una función que es pedagógica, servir de ejemplo de comportamiento para los otros seres humanos. Te presento una pedagogía mejor. Jesús de Nazaret y sus evangelios. Ve a él y aprende de él. ¿Por qué tienes que aprender de San Martín de Porres? Porque es un referente de pronto un poquito más difícil de entender. No. Porque San Martín de Porres, el hombre que protegió a los esclavos, hombre. Pero yo te digo, ¿sabes por qué es más difícil de entender? Y ahí yo quiero hacer una crítica a la iglesia que representa. Sí, ¿sabes por qué? Porque no la escondieron. Deben entregar estudios bíblicos a la gente. Busquen a Jesús y su palabra. No más intermediarios. Eso sería un lindo mensaje. Lo que pasa es que él no está en la Iglesia Católica y no conoce todos los estudios bíblicos que presenta. Hay todas las parroquias aquí dan nueva evangelización y dentro de la nueva evangelización están cursos bíblicos. Como tú no vas, yo por ejemplo no puedo hablar muy poquito de ustedes porque los conozco poco. Sé cuáles son solo Dios, solo Escritura, no más. No permite ningún intermediario. Nosotros sí creemos que a través de unas personas pueden llegar a conocer la persona adorable de Jesucristo. Pero más, más le voy a decir.
El Vaticano II, el Concilio Vaticano II, que se hizo del 62 al 66. Promovido por Juan XXIII. Por Juan XXIII, lo llevó a cabo Pablo VI. Dijo en una de sus anuncios, en la Unitatis Reintegratio, dice, Jesús, el Espíritu Santo, por caminos que solo Él conoce, puede llevar a los hombres a la salvación. ¿Cómo le va pareciendo que se me acabó el tiempo? Para el próximo programa. Pero no me deje mochilado esto. Pero es que ya se me está yendo, me está diciendo que estamos en directo. Para el próximo, pero es que él dijo que yo era católico. ¿Sabe por qué no soy católico ahora? Porque descubro la verdad del Evangelio. Yo también tengo el Evangelio. Les agradezco mucho. No, pero sin les agradezco mucho al pastor José. Ha salido realmente interesante. Son dos puntos de vista totalmente valiosos. Porque fuimos más allá de la presencia del Papa. Fue una buena oportunidad para oír dos puntos de vista que son muy valiosos. A Roberto también le agradezco muchísimo. Al pastor José Brown, al padre José González y al doctor Roberto Rodríguez. Nos quedamos con la tusa, de todos modos. Nos quedamos con la tusa. Y no uso el martillo. Nos quedamos con la tusa. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y martillo. Jesús es el camino. Martillazo. Listo.